¿Puedes imaginar perderlo todo de la noche a la mañana? Fama, dinero, lujo, y de repente encontrarte sin nada. Pues eso es exactamente lo que les pasó a algunas celebridades que conoces muy bien. Hoy vamos a hablar de famosos que están viviendo en la pobreza total en 2025, y algunas de estas historias te dejarán con la boca abierta. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video con historias increíbles como esta. Confía en mí, no querrás quedarte fuera. Así que dale al play y ven conmigo a descubrir quiénes son estas personalidades y qué les pasó. 1. Carlos Bonavides. Durante los años 90, Carlos Bonavides era un rostro que todos reconocían. Su personaje más recordado, Huicho Domínguez, en la telenovela El Premio Mayor, se convirtió en un símbolo de la riqueza súbita, del hombre común que de la noche a la mañana se vuelve millonario. En la vida real, el actor mexicano parecía seguir los pasos de su propio personaje: fama, dinero, fiestas y una vida rodeada de excesos. Pero el brillo no dura para siempre, y hoy, en 2025, Bonavides enfrenta una realidad muy diferente. Después del éxito televisivo, Carlos disfrutó de una época de abundancia. Las invitaciones a eventos, los contratos publicitarios y las regalías le aseguraban un estilo de vida cómodo. Sin embargo, su pasión por las celebraciones se transformó en un hábito costoso. Las noches de copas, los banquetes para amigos y los viajes sin control fueron minando su fortuna. Lo que empezó como diversión terminó siendo un ciclo de derroche que lo alejó del trabajo constante. Su vida personal también se convirtió en noticia. Hace unos años, Bonavides se casó con una mujer 40 años más joven, un amor que despertó curiosidad y críticas. Decidido a complacerla, pagó varias cirugías estéticas con la intención de mejorar su autoestima. Las operaciones, sin embargo, resultaron complicadas y trajeron problemas médicos que afectaron tanto la salud de su esposa como las finanzas de la pareja. Entre gastos hospitalarios, tratamientos y honorarios de especialistas, Carlos consumió casi todas sus economías. La presión emocional no tardó en pasar factura. Bonavides admitió públicamente haber sido infiel, lo que provocó el colapso del matrimonio. La separación fue dura y lo dejó en una situación de profunda soledad. Con pocas oportunidades laborales y sin el respaldo económico de antes, el actor tuvo que reinventarse. Hoy sobrevive ganando apenas lo suficiente para comer y pagar su renta. En las calles de la Ciudad de México, es común verlo en estaciones de metro o terminales de autobuses. A veces se le reconoce y algunos fans se acercan para pedirle una foto. Por cada imagen, cobra unos 600 pesos, una cantidad modesta si se compara con los millones que manejó en su época dorada. Pese a la situación, Carlos conserva su sentido del humor. Suele decir que Huicho Domínguez le enseñó a reírse incluso cuando el dinero se acaba. Aunque su realidad actual es dura, Bonavides no pierde la esperanza de volver a trabajar en televisión. Ha participado en entrevistas donde confiesa sus errores y advierte a los jóvenes sobre los peligros del exceso y la fama fácil. El dinero se va cuando crees que nunca se acabará, comenta con una mirada cansada, pero aún firme. El actor sigue luchando, aferrado a la idea de que la vida le dará una segunda oportunidad. Entre vagones de metro y calles llenas de ruido, su historia continúa, recordando a todos que la fama puede desvanecerse tan rápido como llegó. Y mientras los días pasan, Carlos Bonavides busca una nueva forma de comenzar, sin imaginar que el destino aún le tiene preparada otra sorpresa. 2. Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán. Durante los años 90, Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán fueron la pareja más admirada de la televisión mexicana. Jóvenes, guapos y talentosos, su historia de amor parecía salida de una telenovela. Se conocieron en el grupo Timbiriche y más tarde compartieron pantalla en producciones que marcaron una generación. Frente a las cámaras, todo era armonía; fuera de ellas, la historia comenzó a torcerse lentamente. El público los veía como el matrimonio perfecto, un símbolo de unión y éxito. Pero tras las puertas de su elegante casa, los celos y la desconfianza comenzaron a envenenar la relación. Eduardo, conocido por su carisma, recibía constantemente la atención de sus compañeras de reparto. Bibi, aunque también era una figura querida, se sentía insegura frente a las escenas románticas que su esposo debía grabar. Con el tiempo, el miedo a ser reemplazada se convirtió en obsesión.
Durante las filmaciones, Bibi solía aparecer sin aviso en los estudios. Observaba desde lejos, intentando asegurarse de que las escenas no cruzaran los límites del guión. Algunos compañeros recuerdan esos momentos con incomodidad, pues la tensión entre ambos era evidente. Los rumores de peleas en camerinos y de discusiones en los pasillos comenzaron a circular entre los equipos de producción. Los productores, cansados del drama constante, empezaron a considerarlos una carga. Las ofertas de trabajo se redujeron, y las oportunidades en televisión se volvieron escasas. Con el paso de los años, el brillo que alguna vez los rodeó comenzó a desvanecerse. La pareja, que había ganado millones en su apogeo, enfrentó una etapa de incertidumbre económica. Buscando una nueva fuente de ingresos, Eduardo decidió invertir en la ganadería. Compró un rancho con la ilusión de producir carne y leche para el mercado local. Sin embargo, los altos costos de mantenimiento, la falta de experiencia y los problemas climáticos convirtieron el proyecto en un fracaso. Los animales se enfermaron, las pérdidas se acumularon y las deudas crecieron más rápido de lo esperado. Con el negocio en ruinas, no tuvieron más opción que vender parte de las tierras para pagar lo que debían. Aún así, el dinero apenas alcanzó para cubrir los gastos básicos. La crisis económica golpeó con fuerza, y el estilo de vida que antes parecía garantizado desapareció por completo. En medio de todo, su hija mayor anunció su boda en España, pero el matrimonio no pudo costear el viaje. Fue la primera vez que la familia Capetillo Gaitán se ausentó de un evento importante por falta de recursos. Los rumores de infidelidad por parte de Eduardo no tardaron en aparecer. Aunque él los ha negado públicamente, las dudas siguen acompañando su nombre. Bibi, por su parte, ha optado por el silencio, refugiándose en la fe y en sus hijos. A veces aparecen juntos en redes sociales, intentando mostrar una imagen unida, pero la distancia emocional es perceptible. Hoy, en 2025, viven con modestia y lejos de los reflectores. Su historia, que alguna vez inspiró a miles de fanáticos, se transformó en una advertencia sobre cómo la fama y los celos pueden destruir incluso el amor más admirado. Mientras intentan reconstruir su vida lejos del ruido mediático, el futuro sigue incierto, y un nuevo capítulo parece estar por escribirse. 3. Cynthia Clitbo. Durante décadas, Cynthia Clitbo fue uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas mexicanas. Su talento para interpretar villanas la convirtió en una figura indispensable en la pantalla. Cada gesto, cada mirada fría, la consolidó como una actriz de carácter y fuerza. Pero detrás de esos papeles llenos de poder se escondía una realidad muy diferente, una vida marcada por decepciones amorosas, malas decisiones financieras y una lucha constante por sobrevivir. Cynthia siempre fue una mujer independiente y trabajadora. Desde joven aprendió a mantener a su familia con esfuerzo y disciplina. Sin embargo, su generosidad y su necesidad de sentirse acompañada la llevaron a cometer errores costosos. Se le acusó varias veces de mantener económicamente a parejas más jóvenes, hombres que parecían más interesados en su estabilidad que en su cariño. Uno de los episodios más comentados fue su relación con un cantante apodado el Rey del Grupero, quien, según fuentes cercanas, apenas trabajaba mientras ella pagaba los gastos del hogar. La situación se repitió con el actor Juan Vidal, con quien vivió una relación breve pero intensa. Cynthia asumió muchos de los gastos, convencida de que el amor podía equilibrar las diferencias. Con el tiempo, sin embargo, comprendió que estaba sola en la carga económica y emocional. Como si las desilusiones sentimentales no fueran suficientes, Clitbo fue víctima de una estafa bancaria que borró años de ahorro. Un fraude electrónico vació sus cuentas y, aunque presentó denuncias formales, nunca logró recuperar el dinero. Esa pérdida marcó el inicio de su etapa más difícil. Las oportunidades en televisión comenzaron a escasear, y las producciones preferían apostar por rostros más jóvenes o influenciadores. Con las puertas cerrándose, Cynthia pensó en alternativas. En una entrevista confesó que llegó a considerar trabajar como taxista o chofer privada para salir adelante. Había días en que no tenía ni para la gasolina, y dependía de pequeños trabajos o de la ayuda de amigos. La actriz que alguna vez protagonizó intensas escenas de lujo en la pantalla, ahora recorría las calles buscando maneras de ganarse la vida honestamente. Las deudas no tardaron en acumularse. Tarjetas de crédito,
préstamos personales e hipotecas comenzaron a asfixiarla. A pesar de su reputación y años de carrera, los bancos no le dieron tregua. Su casa, una de las pocas propiedades que le quedaban, estuvo a punto de ser embargada. Cynthia, sin embargo, se negó a rendirse. A sus más de 60 años, decidió reinventarse y ofrecer talleres de actuación en línea, compartiendo sus conocimientos con nuevas generaciones. Hoy, en 2025, su situación sigue siendo complicada, pero su espíritu no ha sido derrotado. Vive con humildad y sigue soñando con volver a la televisión. A veces aparece en redes sociales, hablando con sinceridad sobre sus errores y sobre lo caro que puede salir confiar en las personas equivocadas. Su historia no es solo la de una actriz caída en desgracia, sino también la de una mujer que se niega a perder la dignidad. Cynthia Clitbo sigue avanzando, paso a paso, con la esperanza de que el próximo papel que la vida le ofrezca no sea el de una víctima, sino el de una sobreviviente. 4. Carmen Campuzano. En los años 90, Carmen Campuzano era uno de los nombres más importantes del modelaje en México. Su elegancia, su porte y su rostro perfectamente simétrico la convirtieron en una figura admirada dentro y fuera del país. Desfiló para las marcas más prestigiosas, apareció en portadas de revistas internacionales y era invitada frecuente en los eventos más exclusivos de la moda. Su vida parecía una historia de éxito absoluto. Pero detrás de la fama y los reflectores, algo comenzó a quebrarse. El éxito repentino vino acompañado de un entorno lleno de excesos. En las fiestas del mundo del espectáculo, el alcohol y las drogas eran parte habitual del ambiente, y Carmen cayó en ese círculo sin darse cuenta de las consecuencias. Lo que empezó como curiosidad terminó convirtiéndose en una adicción que devoró su fortuna, su salud y su estabilidad emocional. Las sesiones de fotos y las pasarelas fueron reemplazadas por ausencias, retrasos y escándalos públicos. Uno de los episodios más trágicos de su vida ocurrió cuando una grave infección nasal, producto del consumo constante de sustancias, la llevó al quirófano en múltiples ocasiones. Las cirugías intentaron reparar el daño físico, pero el golpe a su autoestima fue profundo. Su rostro, que antes era su carta de presentación, quedó marcado por las operaciones. Los contratos se cancelaron, y las puertas de la moda se cerraron para ella. Su matrimonio también se vino abajo. Su esposo, incapaz de soportar el caos de convivir con alguien en constante estado de intoxicación, decidió alejarse. El divorcio la dejó emocionalmente destruida. Sin apoyo familiar ni económico, Carmen cayó en una espiral de autodestrucción. Hubo un tiempo en que fue vista vagando por las calles de la Ciudad de México, durmiendo entre basura y cartones. La imagen de aquella mujer que alguna vez deslumbró en las pasarelas, reducida a vivir entre los desperdicios, conmovió a todo un país. Un grupo de rehabilitación la encontró en ese estado y decidió ayudarla. El proceso fue largo, lleno de recaídas y días de desesperación. Carmen ingresó a centros de tratamiento, participó en terapias y poco a poco fue recuperando su fuerza. Cada paso fue una batalla, pero también una demostración de su voluntad por seguir viva. Su historia se transformó en un símbolo de advertencia y esperanza para muchas personas que luchan contra las adicciones. Hoy, en 2025, Carmen Campuzano intenta reconstruir su vida. Aunque su época de modelo quedó atrás, ha encontrado una nueva forma de expresión en la música. Trabaja como DJ en pequeños eventos y clubes, donde combina ritmos electrónicos con mensajes de superación personal. En entrevistas, habla con franqueza sobre su pasado, sin victimizarse, pero recordando el alto precio que tuvo que pagar por la fama y las malas decisiones. Su vida sigue siendo un desafío diario, pero ha aprendido a valorar los pequeños logros. Ya no busca los reflectores, sino la estabilidad que durante años no conoció. Cada mezcla que hace en su cabina es una celebración de su resistencia, una forma de decir que, aunque el glamour se haya desvanecido, la esperanza nunca desapareció del todo. 5. Niurka Marcos. Niurka Marcos siempre ha sabido cómo mantenerse en el centro de la atención. Desde que llegó a México proveniente de Cuba, conquistó al público con su talento, su cuerpo atlético y, sobre todo, su personalidad explosiva. Fue actriz, bailarina, vedette y figura constante en los programas de espectáculos. Su sinceridad, muchas veces acompañada de polémicas, la convirtió en un personaje tan amado como criticado. Sin embargo,
detrás del brillo de las luces y las declaraciones incendiarias, se esconde una vida mucho más precaria de lo que parece. En 2025, Niurka vive en una casa alquilada en Mérida, Yucatán. Aunque muchos creen que es su propiedad, la realidad es que pertenece a otra persona, y la actriz ha tenido dificultades para pagar la renta a tiempo. Los retrasos en los pagos han generado tensiones con los dueños y con sus propios vecinos. Acostumbrada a un estilo de vida lleno de lujos, le ha resultado difícil adaptarse a una economía que ya no le permite los mismos caprichos. A lo largo de su vida amorosa, Niurka ha sido generosa hasta el exceso. Durante su relación con el actor Bobby Larios, fue ella quien sostuvo económicamente la pareja. Los viajes, los restaurantes costosos y los regalos eran financiados por su bolsillo. Cuando la relación terminó, también lo hizo gran parte de su estabilidad financiera. Con el paso de los años, esta situación se repitió con otros compañeros sentimentales, la mayoría más jóvenes, a quienes ella misma admitió haber apoyado económicamente. A pesar de que su personalidad fuerte la mantiene presente en los medios, los tiempos han cambiado. Los programas de televisión ya no pagan como antes, y las presentaciones en vivo se han vuelto esporádicas. La industria del entretenimiento se ha llenado de nuevas figuras, y el espacio para artistas veteranos se ha reducido. Niurka, acostumbrada a recibir grandes honorarios por sus apariciones, ahora gana apenas lo suficiente para cubrir sus gastos mensuales. Aún así, su carácter no le permite rendirse. Sigue participando en entrevistas, programas de realidad y eventos locales, aunque con presupuestos mucho más modestos. En redes sociales mantiene una base fiel de seguidores que la apoyan, pero incluso ese ingreso es inestable. La actriz reconoce que vive prácticamente al día, dependiendo de lo que logre ganar en cada semana. Niurka siempre ha sido una mujer amante del lujo. Le gusta vestir con marcas caras, viajar a la playa y celebrar la vida con intensidad. Pero esa misma pasión por gastar sin medida la ha llevado a enfrentar serios problemas económicos. Ha confesado en más de una ocasión que no le gusta ahorrar, porque el dinero va y viene. Sin embargo, el paso del tiempo le ha demostrado que el trabajo artístico no siempre garantiza estabilidad. Hoy, la llamada reina del escándalo intenta mantener la calma en medio de la incertidumbre. Aunque la fama le dio mucho, también le quitó la tranquilidad. Vive rodeada de recuerdos, de trofeos, de fotografías de su época dorada y de una actitud que, pese a todo, se niega a quebrarse. Con su característico orgullo caribeño, Niurka sigue diciendo que nada la detendrá. Pero mientras las cámaras se apagan y la casa rentada se queda en silencio, su realidad la obliga a enfrentar un nuevo desafío: aprender a vivir sin exceso, sin lujo, sobre todo, sin miedo al mañana. 6. Yadira Carrillo. Durante años, Yadira Carrillo fue una de las grandes estrellas de las telenovelas mexicanas. Su elegancia, su belleza y su talento la convirtieron en una figura muy querida por el público. Series como La otra Llamarte es mi pecado consolidaron su imagen de mujer fuerte y sofisticada. Sin embargo, en el punto más alto de su carrera, decidió retirarse de la actuación para dedicarse por completo a su vida personal junto a su esposo, el abogado Juan Collado. Collado no era un hombre cualquiera. Reconocido por haber defendido a figuras del poder como los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, gozaba de gran influencia y una fortuna que parecía inagotable. Juntos, Yadira y Juan vivían como miembros de la realeza mexicana. Casas lujosas, autos de colección, joyas y viajes eran parte de su vida diaria. Ella misma admitía sentirse como una reina, alejada del estrés de los foros de televisión y concentrada en disfrutar lo que había construido. Su retiro, sin embargo, no significó inactividad total. Yadira abrió una boutique de ropa y una tienda de artículos para el hogar, combinando su gusto por la moda con su deseo de emprender. También dedicó tiempo a una de sus mayores pasiones, los animales. Adoptó 50 perros callejeros y los cuidaba en su propio refugio, financiando personalmente los gastos veterinarios y el alimento. Para muchos, esa faceta mostraba su lado más humano y compasivo. Pero en 2019, todo cambió abruptamente. Juan Collado fue arrestado acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. La noticia cayó como una bomba. En cuestión de horas, las cuentas bancarias de la pareja fueron congeladas, y los lujos se desvanecieron. Yadira,
que había pasado años alejada de los reflectores, regresó a la atención pública, esta vez como la esposa de un hombre investigado por corrupción. El impacto económico fue devastador. Tuvo que cerrar su tienda y liquidar a los empleados. Algunos bienes fueron incautados, y el dinero que mantenía disponible no alcanzó para sostener el ritmo de vida al que estaba acostumbrada. Aún así, se mantuvo firme al lado de su esposo, visitándolo en prisión y defendiéndolo ante los medios. Lo amo y creo en su inocencia, repetía con serenidad, incluso cuando las pruebas parecían ir en su contra. Años después, Collado fue liberado bajo condiciones poco claras y viajó a España. Desde allí comenzaron a circular rumores de que se encontraba acompañado por una mujer mucho más joven. La noticia cayó como una segunda traición para Yadira, que había soportado la humillación pública sin abandonar su lealtad. Sin declaraciones directas, optó por el silencio, refugiándose en sus perros y en un pequeño grupo de amigos. Intentó volver a la televisión, pero las oportunidades no fueron las mismas. Ya no recibió papeles protagónicos, y los productores preferían ofrecerle papeles secundarios o apariciones esporádicas. Los años de ausencia y el escándalo habían dejado huellas difíciles de borrar. A todo esto se sumó un viejo rumor que aún la persigue, que ella habría robado a Juan Collado de la actriz Leticia Calderón, con quien él tuvo 2 hijos. Aunque Yadira siempre negó haber sido la causa de esa separación, el público no olvidó el episodio, y su reputación nunca se recuperó del todo. Hoy, en 2025, vive una existencia discreta, lejos del lujo que la rodeó durante años. Aún cuida a sus perros y se mantiene ocupada en pequeñas labores, intentando reconstruir su vida paso a paso. La mujer que alguna vez brilló como reina de las telenovelas, ahora enfrenta un reinado distinto, el de la soledad y la resiliencia, en una historia que todavía no ha llegado a su fin. 7. Ingrid Coronado. Ingrid Coronado fue, durante muchos años, uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana. Su carisma natural, su sonrisa contagiosa y su talento para conectar con el público la convirtieron en una figura central de la TV Azteca. Con programas exitosos y una imagen limpia, parecía tenerlo todo: fama, estabilidad y una familia feliz. Pero la vida, a veces, cambia de rumbo sin aviso, y el destino de Ingrid dio un giro doloroso que marcaría su carrera y su reputación para siempre. Antes de ser presentadora, Ingrid había comenzado en el mundo del espectáculo como parte del grupo Pop Garibaldi, donde destacó por su energía y presencia escénica. Esa experiencia la llevó a la televisión, donde rápidamente se consolidó como conductora de programas de entretenimiento. Fue ahí donde conoció a Fernando del Solar, un carismático actor y también presentador de origen argentino. La química entre ambos era evidente, y pronto se convirtieron en una de las parejas más admiradas de la pantalla. Su matrimonio parecía perfecto. Tenían 2 hijos y compartían una vida rodeada de amor y trabajo. Pero en 2012, una noticia cambió todo: Fernando fue diagnosticado con cáncer pulmonar. El golpe fue devastador. La enfermedad lo obligó a alejarse de la televisión y a someterse a largos y dolorosos tratamientos. Ingrid, al principio, se mantuvo a su lado, apoyándolo en lo médico y lo emocional. Sin embargo, con el tiempo, las tensiones crecieron y la relación se desgastó. Cuando la separación se hizo pública, Ingrid fue señalada como la villana de la historia. En redes sociales comenzaron a acusarla de haber abandonado a su esposo enfermo. Los comentarios crueles y los titulares amarillistas la convirtieron en el blanco de una ola de odio. Pese a que ella insistía en que la relación ya estaba rota antes del empeoramiento de la enfermedad, pocos quisieron escuchar su versión. El acoso mediático tuvo consecuencias profundas. La imagen de mujer fuerte y alegre que la había caracterizado se desmoronó. La presión la llevó a alejarse de la televisión, su principal fuente de ingresos. Sin proyectos y con su reputación dañada, pasó por una etapa de crisis económica y emocional. Durante ese tiempo, circularon rumores de que Fernando del Solar había tenido que pedir apoyo económico porque ella se había desentendido de sus responsabilidades familiares. Ingrid nunca confirmó ni negó esas versiones, aunque expresó públicamente su tristeza por la forma en que se manipuló su historia. Mientras tanto, Fernando continuó su lucha contra la enfermedad hasta su fallecimiento en 2022. Ese momento volvió a poner a Ingrid en el centro de la polémica.
Muchos la culparon injustamente, sin considerar el dolor que también ella vivía. A pesar del linchamiento mediático, decidió mantener silencio y enfocarse en el bienestar de sus hijos, evitando responder con resentimiento. Hoy, en 2025, Ingrid intenta reconstruir su carrera y su vida personal. Ha participado en conferencias sobre resiliencia y crecimiento emocional, compartiendo su experiencia como mujer que enfrentó el juicio público. Aunque las heridas aún duelen, su determinación sigue intacta. Ya no busca agradar a todos, sino encontrar paz y propósito en un entorno que alguna vez la condenó sin pruebas. De estrella de televisión a figura cuestionada, su historia refleja la fragilidad de la fama y el poder destructivo de las redes sociales. Pero también muestra que incluso después del escándalo y el dolor, siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. 8. Toño Mauri. Toño Mauri siempre fue un hombre de familia, discreto y alejado del escándalo. Hermano de la actriz Graciela Mauri, creció en un ambiente acomodado, rodeado de cariño, estabilidad y oportunidades. Su carrera como actor y cantante le dio reconocimiento, aunque nunca buscó el protagonismo mediático. Sin embargo, el destino le tenía preparada una prueba que cambiaría su vida por completo y pondría a prueba su fe, su cuerpo y su fortuna. Durante la pandemia de COVID-19, Toño fue uno de los muchos rostros conocidos que contrajeron el virus. Lo que empezó como una infección aparentemente controlable se transformó en una pesadilla. En pocos días, su salud se deterioró gravemente y fue ingresado en terapia intensiva. Los médicos lucharon por mantenerlo con vida, pero las complicaciones pulmonares fueron tan severas que tuvo que ser inducido a un coma. Su familia, impotente, esperaba noticias, mientras los medios informaban con preocupación sobre su estado. Pasaron semanas, luego meses. Toño permaneció conectado a respiradores, enfrentando un pronóstico incierto. Su caso conmovió a México, y miles de personas rezaron por su recuperación. Cuando finalmente despertó, los daños en sus pulmones eran irreversibles. Los especialistas le informaron que solo un doble trasplante podría salvarle la vida. Aún con las pocas probabilidades de éxito, decidió arriesgarlo todo por una segunda oportunidad. El procedimiento se realizó en Estados Unidos, con un costo millonario. La familia Mauri, aunque de origen acomodado, no estaba preparada para una situación tan prolongada y costosa. Las hospitalizaciones, terapias, medicamentos y viajes médicos comenzaron a drenar los ahorros. Toño y su esposa recurrieron a préstamos bancarios, confiando en que podrían estabilizarse una vez que él se recuperara. Pero la realidad fue más dura de lo esperado, las cuentas se vaciaron, las deudas crecieron, y finalmente, tuvieron que vender propiedades para cubrir los gastos. El actor, que siempre había llevado una vida ordenada, se encontró dependiendo del apoyo de amigos y conocidos para continuar con los tratamientos. Aún así, su espíritu no se quebró. En entrevistas posteriores, Toño confesó que cada respiración que da es un recordatorio de que está vivo por milagro. La experiencia lo transformó profundamente, pasó de ser una figura de entretenimiento a un símbolo de fe y resistencia. Después del trasplante, su recuperación fue lenta y dolorosa. Reaprendió a caminar, a hablar y a respirar por sí mismo. Con la voz entrecortada, agradeció públicamente a la familia del donante y dedicó su nueva vida a compartir un mensaje de esperanza. Comenzó a participar en conferencias, donde narraba su historia como testimonio de fortaleza humana. Aunque ya no tiene la estabilidad económica de antes, asegura que su mayor riqueza es poder abrazar a su familia cada día. En 2025, Toño vive con precauciones constantes. Su cuerpo aún requiere cuidados especiales y medicamentos de alto costo, pero su fe en Dios y su amor por la vida lo mantienen en pie. Dice que perdió mucho, pero ganó una visión diferente del mundo, ya no persigue la fama ni el dinero, sino la gratitud de haber sobrevivido. Su historia es una de esas que recuerdan que nadie, por más privilegiado que sea, está libre de la fragilidad humana. Y aunque sus finanzas nunca volvieron a ser las mismas, su espíritu renacido le dio algo mucho más valioso, la certeza de que, incluso después del dolor y la ruina, siempre hay una razón para seguir respirando. 9. Alfredo Adame. Durante años, Alfredo Adame fue uno de los rostros más populares de la televisión mexicana. Actor, conductor y figura polémica, su presencia era garantía de audiencia. Participó en telenovelas,
programas de variedades y reality shows, siempre con un estilo fuerte, directo y sin filtros. Sin embargo, con el paso del tiempo, su carácter explosivo y sus constantes enfrentamientos con colegas y periodistas comenzaron a eclipsar su carrera. Hoy, en 2025, su nombre aparece más en los titulares por escándalos que por proyectos profesionales. Adame siempre fue conocido por su temperamento. Las discusiones públicas, los pleitos en redes sociales y los videos virales donde aparecía insultando a reporteros o peleando en la calle lo convirtieron en un símbolo del exceso mediático. Detrás de esa imagen agresiva, sin embargo, se esconde una realidad más triste, la de un hombre que perdió casi todo, tanto en lo profesional como en lo personal. En los últimos años, él mismo ha admitido estar sin dinero. Tras su divorcio de la actriz Mary Paz Bankels, quedó legalmente obligado a entregar el 30% de sus ingresos como pensión alimenticia. En lugar de cumplir con ese acuerdo, Adame tomó una decisión radical: dejar de trabajar. Según sus propias palabras, prefería no ganar nada antes que ver parte de su salario en manos de su exesposa. Esa postura lo llevó a una etapa de desempleo prolongado y a una situación económica cada vez más precaria. En entrevistas, aseguró que sobrevivía cocinando en casa. «Le hago tortas de chorizo con frijoles a mi hija y con eso comemos», declaró en tono desafiante, intentando demostrar que podía salir adelante sin ayuda. Su frase se volvió viral y muchos la interpretaron como una muestra de orgullo herido. Otros, en cambio, lo vieron como una prueba de su decadencia. A pesar de sus problemas financieros, Adame continuó participando en reality shows, aunque con una particularidad: afirmó que todo el dinero que ganaba lo donaba a la caridad. Sus declaraciones, como siempre, despertaron dudas. Algunos lo acusaron de mentir para limpiar su imagen, mientras otros pensaron que era una forma de evitar que sus ingresos fueran embargados o destinados a la pensión que debía pagar. Hace poco fue visto reformando una de sus casas, lo que generó aún más sospechas sobre su verdadera situación económica. Mientras algunos medios aseguraban que estaba en bancarrota, otros sostenían que seguía recibiendo ingresos por rentas o inversiones. Adame, fiel a su estilo, respondió con sarcasmo, asegurando que los pobres son los que creen que yo estoy pobre. Sin embargo, su vida pública muestra señales claras de inestabilidad: relaciones rotas, proyectos cancelados y una reputación difícil de recuperar. Hoy, lejos de los grandes foros y contratos millonarios, Alfredo Adame vive una existencia más modesta. Su presencia en televisión se limita a apariciones esporádicas y entrevistas polémicas. Pese a todo, mantiene la esperanza de regresar a la pantalla con un nuevo proyecto, convencido de que aún tiene mucho que ofrecer. Su historia es una mezcla de orgullo, contradicciones y supervivencia. Un hombre que, por no ceder ante sus enemigos ni sus errores, prefirió perderlo todo antes que rendirse. Pero mientras sigue intentando demostrar que no está arruinado, la realidad parece contar otra historia, la de un artista que cambió el éxito por el conflicto y el brillo por la obstinación. 10. Laura Bozzo. Durante años, Laura Bozzo fue sinónimo de espectáculo, controversia y drama. Su voz, potente y desafiante, resonaba en todo el mundo hispano con la frase que la inmortalizó: «Que pase el desgraciado». Desde su programa, la presentadora peruana mezclaba denuncias sociales con un tono teatral que dividía opiniones. Algunos la consideraban defensora del pueblo, otros, una manipuladora que se alimentaba del escándalo. Pero más allá de la televisión, su vida personal fue igual de turbulenta y terminó llevándola a una situación de pobreza y persecución. En su época de mayor fama, Laura vivía rodeada de lujos. Casas en México y Perú, autos costosos, viajes internacionales y un guardarropa repleto de marcas de alta costura eran parte de su día a día. A su lado estaba su entonces esposo, un joven argentino que también trabajaba en el medio. Él parecía ser su apoyo, pero con el tiempo se reveló como una de las causas principales de su caída. Según personas cercanas, la relación estaba marcada por el interés económico. Él dependía completamente de Laura y manejaba parte de sus finanzas. El romance se quebró de forma dolorosa. Su marido la abandonó para irse con otra mujer, dejándola emocionalmente devastada y con las cuentas vacías. Sin embargo, ese no fue el único golpe. Poco después, se descubrió que Bozzo no había pagado impuestos al gobierno mexicano durante varios años.
Las autoridades actuaron de inmediato, congelaron sus cuentas y confiscaron una de sus propiedades más valiosas. En un intento desesperado por recuperar dinero, Laura intentó vender la casa que había sido asegurada por el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Esa acción fue considerada ilegal y desató una orden de aprehensión en su contra. De la noche a la mañana, pasó de ser una figura mediática poderosa a una fugitiva de la justicia. Se escondió durante meses sin poder trabajar, viviendo con miedo y dependiendo del apoyo de pocos amigos. Como si eso fuera poco, enfrentó demandas de otras figuras del espectáculo. Los actores Gabriel Soto e Irina Baeva la denunciaron por difamación después de que Bozzo hiciera comentarios ofensivos sobre su relación. Los procesos judiciales se sumaron a su ya complicada situación legal y económica, hundiéndola aún más. Sin ingresos estables, sin propiedades a su nombre y con una reputación deteriorada, Laura tomó una decisión que muchos consideraron su último intento por sobrevivir: entrar al reality La Casa de los Famosos. Lo hizo con la intención de limpiar su imagen, pero también para recibir el pago que le permitiría saldar parte de sus deudas. Aunque su participación fue polémica, logró ganarse cierto cariño del público por mostrar una faceta más vulnerable. Aún así, la fortuna que alguna vez acumuló desapareció casi por completo. Los años de cirugías plásticas, ropa de diseñador y viajes de lujo se convirtieron en recuerdos lejanos. Hoy, en 2025, vive modestamente, intentando mantenerse activa con pequeños proyectos y entrevistas. Su historia es la de una mujer que lo tuvo todo y lo perdió por exceso de confianza, malas decisiones y orgullo. Laura Bozzo sigue siendo una figura polémica, incapaz de pasar desapercibida. Aún en la adversidad, conserva su carácter fuerte y su voz inconfundible, repitiendo que la vida siempre le da otra oportunidad para gritar su famosa frase. Pero esta vez, el desgraciado parece haber sido el destino mismo. 11. Carlos Villagrán. Carlos Villagrán es, sin duda, una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana. Su personaje de Kiko en el legendario programa El Chavo del Ocho marcó a generaciones enteras. Su risa exagerada, sus cachetes inflados y su frase, "Cállate, cállate, que me desesperas", se convirtieron en parte de la cultura popular. Sin embargo, detrás de ese ícono infantil que aún despierta sonrisas, se esconde una historia triste, la de un hombre que, pese a la fama mundial, hoy enfrenta dificultades económicas en su vejez. Durante los años 70 y 80, Villagrán vivió su época dorada. Aunque el personaje de Kiko pertenecía legalmente a Roberto Gómez Bolaños, su interpretación fue tan exitosa que Carlos logró construir una carrera paralela en circos y espectáculos en vivo. Viajó por toda América Latina, especialmente por Venezuela, Argentina y Chile, donde las funciones eran multitudinarias. Los ingresos eran abundantes, y por un tiempo, el actor disfrutó de una vida llena de lujos, autos caros, vacaciones en el extranjero, fiestas con amigos y una vida sin preocupaciones. El problema fue que nunca pensó en el futuro. En entrevistas, él mismo ha admitido que el dinero se le iba como el agua entre las manos. No invertía, no ahorraba, y su estilo de vida dependía completamente de la popularidad de su personaje. Cuando el interés por los circos comenzó a decaer y las nuevas generaciones dejaron de asistir a esos espectáculos, sus ingresos se redujeron drásticamente. Además, Villagrán nunca fue dueño de los derechos de Kiko. Las regalías del programa El Chavo del Ocho pertenecen a los herederos de Roberto Gómez Bolaños, lo que significa que Carlos no recibe ningún tipo de compensación por las retransmisiones ni por los productos que llevan la imagen del personaje. Esa situación se ha convertido en una herida abierta para él, pues, a pesar de ser uno de los pilares del show, su beneficio económico terminó siendo mínimo. Con el paso del tiempo, las oportunidades laborales disminuyeron. Los programas de televisión dejaron de llamarlo, y los eventos donde se le contrataba para presentaciones nostálgicas se hicieron escasos. Hoy, a sus más de 80 años, Villagrán enfrenta serios problemas financieros. Vive de manera modesta y, según medios cercanos, depende en gran parte de las presentaciones que todavía realiza disfrazado de Kiko, el mismo niño mimado que lo hizo famoso hace más de 4 décadas. A veces se le ve en ferias, pequeños teatros o convenciones, saludando a fanáticos que lo recuerdan con cariño. Aunque el cuerpo ya no tiene la agilidad de antes,
él conserva la sonrisa y la energía que lo caracterizan. Sin embargo, detrás de cada actuación se percibe la nostalgia de un hombre que no logró separarse de su personaje, no por amor, sino por necesidad. Carlos ha declarado que no se arrepiente de su carrera, pero sí de no haber tomado mejores decisiones financieras. Uno piensa que la fama dura para siempre, y no es así, ha dicho con humildad. Hoy, mientras sigue poniéndose el traje de marinero, Kiko se ha convertido en su única fuente de sustento, y también en su mayor carga. Su historia es la de muchos artistas que brillaron intensamente, pero no supieron prepararse para cuando el telón bajara. Carlos Villagrán, el eterno Kiko, continúa sonriendo frente al público, aunque su realidad sea mucho más dura que las risas que todavía provoca. 12. Laura Zapata. Durante décadas, Laura Zapata fue sinónimo de antagonismo en las telenovelas mexicanas. Su mirada intensa, su voz firme y su elegancia natural la convirtieron en una de las villanas más reconocibles del género. Desde los años 80, su nombre figuraba junto al de las grandes actrices de Televisa, interpretando papeles que el público amaba odiar. Sin embargo, fuera de los foros, la realidad de Laura se fue volviendo cada vez más dura. Los proyectos escasearon, los pagos disminuyeron y su fama ya no alcanzó para sostener la vida de antes. A pesar de su talento, los tiempos cambiaron. Las nuevas generaciones de actores y las plataformas digitales redujeron las oportunidades para intérpretes veteranas como ella. Las telenovelas tradicionales ya no dominaban la televisión mexicana, y los papeles secundarios que le ofrecían apenas cubrían sus gastos básicos. Laura, acostumbrada a un ritmo de trabajo constante, comenzó a enfrentar meses sin propuestas laborales, lo que afectó su estabilidad económica. En medio de esa etapa difícil, surgió una revelación que generó polémica. La conductora Yolanda Andrade aseguró públicamente que Laura recibía ayuda económica de su famosa hermana, la cantante Thalía. Según esas declaraciones, Thalía, radicada en Estados Unidos y con una fortuna millonaria, enviaba dinero regularmente para cubrir los gastos de Laura y los de su abuela, doña Eva Mangé, a quien ambas decían cuidar. Sin embargo, con el tiempo se descubrió que los costos médicos de la abuela parecían estar inflados. Algunos cercanos a la familia afirmaron que Laura justificaba sumas elevadas bajo el argumento de tratamientos y cuidados especiales, cuando en realidad los gastos eran mucho menores. Thalía, al enterarse de las inconsistencias, decidió suspender el apoyo económico. La situación se volvió tensa entre las hermanas, y su relación, ya distante, terminó fracturándose por completo. La muerte de doña Eva Mangé, a los 104 años, marcó un antes y un después en la vida de Laura. Además del dolor emocional, significó el final de una fuente de ingresos que la ayudaba a sostenerse. Sin ese respaldo, tuvo que enfrentar sola las deudas acumuladas y los gastos de su día a día. Los proyectos de televisión seguían sin llegar, y los pocos que aceptaba eran mal pagados o de corta duración. Ante la falta de opciones, comenzaron a circular rumores de que Laura había considerado vender tamales los domingos para obtener un ingreso extra. Aunque ella nunca confirmó la historia, la anécdota se volvió viral en redes sociales, usada tanto por críticos como por admiradores. Algunos la tomaron como burla, pero otros la vieron como un reflejo de la crisis que muchos artistas veteranos se enfrentan cuando la fama deja de ser suficiente. A pesar de todo, Laura Zapata no ha perdido su carácter fuerte. Continúa activa en redes sociales, donde comenta temas políticos y de actualidad, generando tanto apoyo como controversia. En entrevistas recientes, ha declarado que no le teme al trabajo y que, si fuera necesario, haría lo que fuera para salir adelante. Hoy, en 2025, vive una existencia más modesta, sostenida por pequeñas participaciones y presentaciones. La vida, que tantas veces la puso a interpretar a la malvada, terminó mostrándole su propio lado cruel. Pero, fiel a su estilo, Laura enfrenta las dificultades con orgullo, sin lágrimas y con la certeza de que, aunque los reflectores se apaguen, ella siempre encontrará una forma de mantenerse en pie. 13. Laura León. Pocas figuras del entretenimiento mexicano son tan inconfundibles como Laura León. Su voz ronca, su sonrisa amplia y su frase "el tesorito", Papacito la convirtieron en un ícono de la televisión y la música popular. Desde las décadas de los 80 y 90, brilló como cantante y actriz en producciones que alcanzaron altos niveles de audiencia, como Dos mujeres, un camino.
Sin embargo, detrás de su carisma y su energía contagiosa, la vida de la Tesorito tomó un rumbo que nadie habría imaginado, el de la ruina económica. En el apogeo de su fama, Laura decidió mudarse a Miami, una de las ciudades favoritas de las celebridades latinoamericanas. Eligió un barrio exclusivo, rodeado de mansiones y autos de lujo, convencida de que su éxito le garantizaba estabilidad para siempre. Compró un apartamento de alto valor con vista al mar, decorado con muebles de diseñador y una cocina de última generación. Paradójicamente, ella misma confesó en varias entrevistas que nunca cocinaba, porque prefería salir a comer a restaurantes o pedir comida a domicilio. Su estilo de vida era sinónimo de exceso. Compras impulsivas, ropa de marca, joyas, fiestas, viajes al Caribe y regalos costosos para amigos y familiares formaban parte de su rutina. Durante varios años, las regalías de su música y las repeticiones de sus telenovelas le permitieron sostener esos gastos. Sin embargo, la fama y los ingresos comenzaron a disminuir, mientras las deudas crecían silenciosamente. Cuando los proyectos en televisión se hicieron menos frecuentes y los conciertos bajaron en número, el dinero ya no alcanzaba para mantener el mismo ritmo. A pesar de las advertencias de sus asesores, Laura insistía en conservar la casa en Miami, que se había convertido en su símbolo de estatus. Pero los costos eran insostenibles. Solo en impuestos debía pagar alrededor de $80,000 al año, una cifra que, sin ingresos constantes, se volvió imposible de cubrir. El apartamento, valuado en más de $1 millón, terminó siendo una carga en lugar de un logro. Laura intentó alquilarlo para obtener ingresos extra, pero los gastos de mantenimiento y los impuestos locales superaban las ganancias. Finalmente, tuvo que vender la propiedad, perdiendo buena parte de su inversión inicial. Aquello marcó el inicio de una etapa difícil, en la que pasó de vivir rodeada de lujos a tener que ajustar cada centavo. En entrevistas recientes, la actriz y cantante ha reconocido sus errores financieros. Con humor y franqueza, dijo que su caída fue una lección que nunca olvidará: uno no puede gastar como millonario si ya no gana como millonario. Hoy, a sus más de 70 años, vive con mayor sencillez, enfocada en pequeños proyectos musicales y apariciones esporádicas en televisión. Su historia sirve como advertencia para muchos artistas que, como ella, confundieron el éxito con eternidad. En más de una ocasión, Laura ha repetido el consejo que aprendió de la manera más dolorosa: nunca compres una casa que cueste más del 30% de lo que ganas. La Tesorito sigue sonriendo, con su característico brillo y su energía inagotable, pero ahora con una sabiduría que antes no tenía. Ya no le teme a la humildad, ni necesita demostrar nada a nadie. Perdió su fortuna, sí, pero no su espíritu alegre. Y quizás, entre risas y recuerdos, descubrió que el verdadero tesoro no estaba en Miami, sino en aprender a vivir con lo esencial. 14. Mario Cimmarro. Hubo un tiempo en que Mario Cimmarro era sinónimo de éxito. El actor cubano, con su mirada intensa y su porte imponente, conquistó a millones de espectadores en América Latina y Estados Unidos. Su participación en telenovelas de Telemundo como Pasión de Gavilanes y El Cuerpo del Deseo lo convirtió en uno de los galanes más codiciados de la pantalla. En aquellos años, su nombre era garantía de audiencia, y su cuenta bancaria reflejaba ese triunfo. Cimmarro llegó a ganar hasta $60,000 al mes gracias a un contrato de exclusividad con la cadena Telemundo. Vivía en una lujosa residencia en Miami y conducía un automóvil deportivo que llamaba la atención por donde pasaba. Las cenas en restaurantes caros, las compras de ropa de diseñador y los viajes a destinos exóticos eran parte de su rutina. Su vida parecía perfecta, pero detrás del glamour se escondía un patrón peligroso: el gasto sin control. Con múltiples tarjetas de crédito, Mario adquiría todo lo que deseaba, sin detenerse a pensar en el futuro. Su estilo de vida dependía completamente de los ingresos constantes de la televisión. Sin embargo, a medida que su fama crecía, también lo hacía su ego. Colegas de producción comenzaron a describirlo como una persona difícil, exigente y con poca disposición a seguir las indicaciones de los directores. Algunos incluso lo acusaron de ser arrogante y conflictivo en los sets de grabación. Las tensiones internas llegaron a oídos de los ejecutivos de Telemundo, quienes, cansados de sus actitudes, decidieron no renovar su contrato. La noticia cayó como un golpe devastador. De un día para otro,
Cimarro pasó de ser la estrella principal de la cadena a quedar fuera de los grandes proyectos. Sin ingresos fijos y con deudas acumuladas, su situación financiera se volvió crítica. Las tarjetas de crédito, antes símbolo de comodidad, se transformaron en una trampa. Los intereses crecieron rápidamente, y los bancos comenzaron a exigir pagos que él ya no podía cubrir. Para intentar mantenerse a flote, vendió parte de sus pertenencias, pero ni siquiera eso fue suficiente. Terminó perdiendo su mansión de Miami, la misma que había comprado en los años de abundancia. Ahogado en deudas, se vio obligado a declarar bancarrota. En entrevistas posteriores, Cimarro afirmó que Telemundo lo había vetado y que su salida fue producto de una campaña interna para destruir su carrera. Sus palabras dividieron opiniones, algunos lo apoyaron, considerándolo víctima de un sistema despiadado, otros creyeron que su carácter fue la causa de su caída. Durante varios años, permaneció lejos de los reflectores, viviendo con discreción y buscando oportunidades en producciones independientes. Cuando finalmente logró regresar a la televisión, su realidad era muy distinta. El salario que recibía era una fracción de lo que alguna vez ganó, y el prestigio que lo acompañaba había desaparecido casi por completo. Aún así, Mario Cimarro no se rindió. Decidió aceptar papeles menores y reconstruir su reputación paso a paso. En entrevistas recientes ha mostrado una actitud más humilde, admitiendo que los errores del pasado le enseñaron a valorar lo esencial. Hoy, vive con mayor austeridad y se enfoca en proyectos que le permiten mantenerse activo, sin repetir los excesos que lo llevaron a la ruina. La historia de Mario Cimarro es la de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió por no saber detenerse a tiempo. Del lujo al aprendizaje, del ego a la reflexión, su vida demuestra que el éxito sin equilibrio puede convertirse en la peor de las condenas. 15. Isabel Pantoja. Durante décadas, Isabel Pantoja fue una de las voces más poderosas y queridas de la música española. Con su estilo inconfundible de copla y sus interpretaciones llenas de emoción, conquistó escenarios en España y América Latina. Su vida, sin embargo, siempre estuvo marcada por la tragedia y la polémica. Desde la muerte de su esposo, el famoso torero Francisco Rivera Paquirri, hasta sus problemas judiciales, la historia de Pantoja parece más una telenovela que una biografía real. Tras la muerte de Paquirri en 1984, Isabel se convirtió en una figura icónica del duelo nacional. Su imagen de viuda dolida conmovió al público, y durante años fue considerada un símbolo de fortaleza. Las canciones dedicadas al amor y al desengaño la mantuvieron en la cima de la fama. Sin embargo, la estabilidad emocional y económica que parecía tener se desmoronó cuando conoció a Julián Muñoz, un político de Marbella que más tarde sería acusado de corrupción. La relación con Muñoz cambió el rumbo de su vida. Durante los años en que estuvieron juntos, Isabel disfrutó de un nivel de lujo que llamaba la atención: propiedades costosas, joyas, viajes y gastos desmedidos. Todo parecía provenir del amor y el éxito, pero en realidad parte de esa fortuna tenía un origen ilegal. Cuando las autoridades españolas investigaron el caso de corrupción que involucraba a Muñoz, descubrieron que parte del dinero desviado había terminado en las cuentas bancarias de la cantante. El escándalo fue mayúsculo. En 2014, Isabel Pantoja fue condenada a prisión por lavado de dinero. Pasó casi 2 años tras las rejas, una experiencia que marcó profundamente su carrera y su reputación. Cuando recuperó la libertad, intentó volver a los escenarios, pero nada volvió a ser igual. El público que antes la idolatraba se dividió entre quienes la apoyaban y quienes la consideraban una traidora a su propia imagen de integridad. Como si los problemas judiciales no fueran suficientes, la relación con su hijo, Kiko Rivera, se deterioró hasta romperse. Él la acusó de haber gastado la herencia que su padre, Paquirri, le había dejado, y la demandó por 5 millones de euros. El conflicto familiar fue ampliamente difundido por los medios, que mostraron a una Isabel devastada, enfrentando no solo la crítica pública, sino también el rechazo de su propio hijo. En los últimos años, su carrera artística ha sufrido un desgaste evidente. Sus conciertos, que antes llenaban estadios y teatros, ahora apenas logran convocar a un público modesto. Las giras son más cortas, los escenarios más pequeños y los ingresos, cada vez más bajos. Muchos de los recintos donde se presenta ni siquiera logran llenarse por completo, algo impensable en los tiempos de su esplendor.
A pesar de las dificultades, Isabel Pantoja sigue cantando. Lo hace con una voz más serena, pero cargada de una melancolía que refleja su vida. En cada presentación, entre lágrimas y aplausos tibios, parece revivir los fantasmas del pasado. Su mirada, antes orgullosa, ahora transmite una mezcla de nostalgia y resignación. Hoy, en 2025, la artista vive con discreción, rodeada de pocos amigos y de los recuerdos de una época en la que fue la reina de la copla. Su historia es un recordatorio doloroso de cómo el amor, la ambición y la fama pueden entrelazarse hasta destruir lo que uno más ama. De los aplausos multitudinarios al eco vacío de los escenarios, Isabel Pantoja sigue buscando redención en lo único que nunca la. ¿Y tú, qué opinas de estas historias impactantes sobre famosos que están viviendo en la pobreza total en 2025? Algunas de estas vueltas del destino son realmente difíciles de creer, ¿verdad? Déjame aquí en los comentarios cuál historia te sorprendió más y qué piensas sobre todo lo que vimos hoy. Tu opinión es muy importante. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para recibir primero más contenidos como este. Y si te gustó este video, deja un like para apoyar al canal. Hasta el próximo video, y recuerda, la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.